Un hombre no se despierta una mañana y explota de repente. Ese tipo tranquilo, el que solía sonreírle a pesar de sus cambios de humor, el que escuchaba pacientemente sus interminables quejas, el que toleraba la indiferencia y la ley del hielo, no empezó enojado. Fue forjado en esa furia, capa a capa, por la misma mujer que una vez afirmó amar su calma. La misma paciencia que ella admiraba se convirtió en la paciencia de la que abusó, y cuando finalmente estalló, de repente se volvió agresivo, controlador o tóxico. No, se convirtió en cansancio, cansancio de ser la esponja emocional de su caos sin resolver. Las mujeres no siempre se dan cuenta de lo que hacen cuando lo hacen, o quizás algunas sí. No pretendamos que la manipulación no viene a veces envuelta en inocencia. Empieza con pequeñas pruebas. Ignorar sus mensajes para ver si te persigue. Hablar de solo un amigo, que claramente es una amenaza. Hacerlo esperar, por afecto, por respuestas, por compromiso, solo para ver si cede. ¿Y cuando no lo hace? Ella insiste más. Interpreta su calma como debilidad, no como fuerza. Confunde su paciencia con falta de opciones. Y cuando un hombre siente que lo están usando como felpudo en lugar de como compañero, la furia empieza a aflorar bajo la superficie. A los hombres se les enseña a contenerse, a ser estoicos. No discutas, no levantes la voz, no la llames la atención, porque entonces eres el malo. Así que él lo reprime, se lo traga, se dice a sí mismo que no es nada. Pero ese nada se convierte en algo, y ese algo se convierte en todo. Un día, el mismo hombre que solía escribirle notas de amor está golpeando el volante de su coche. No porque sea violento, sino porque es el único lugar donde puede desahogarse, donde nadie lo acusará de ser abusivo. Es irónico. Las mujeres dicen que quieren hombres emotivos, hombres que se abran, pero cuando finalmente le dice, no me siento respetado, ella cambia el guión. De repente, él es demasiado sensible. Él es inseguro. Ella lo manipula haciéndole creer que sus emociones son el problema, cuando en realidad es su constante falta de respeto en nombre de ser sincero lo que lo llevó al límite. El mismo tipo que antes cancelaba su salida con amigos para ver Netflix con ella, ahora no soporta el sonido de su voz. Eso no pasó de la noche a la mañana. Hablemos de palabras contundentes. Una mujer que sabe que un hombre es paciente empezará a lanzarle indirectas, disfrazadas de sarcasmo. Lo menospreciará, lo comparará con su ex, lo llamará demasiado bueno, todo bajo la excusa de bromas. Y él se lo tomará a broma, al principio, hasta que el 10º no eres lo suficientemente hombre le hiere el alma y pudre los cimientos de la relación. Su silencio no significa que no le doliera, significa que intentaba no devolverle el dolor. Esa moderación, irónicamente, es lo que luego se convierte en resentimiento. Llega un punto en que la paciencia se convierte en castigo, para él. Porque mientras él se muerde la lengua, ella prueba más límites. Piensa, si aún no se ha ido, puedo presionar más. No ve que cada empujón es un paso más hacia su retirada definitiva. Cree que el silencio es sumisión, sin saber que el silencio es a donde van los hombres antes de desaparecer para siempre. La verdad es que un hombre paciente solo es paciente hasta el día en que se da cuenta de que no lo están respetando, que lo están manipulando. Esto no se aplica a todas las mujeres, pero si le queda bien, probablemente sea de diseñador. Algunas mujeres convierten la paciencia en un patio de recreo, donde oscilan entre ser víctimas y reinas. Cuando lloran, él las consuela. Cuando gritan, él las escucha. Cuando las engañan emocionalmente, él las perdona. Y luego lo vuelven a hacer, y otra vez. Hasta que un día, el hombre que nunca alzó la voz empieza a levantar muros. Muros fríos, palabras duras. Y cuando finalmente se marcha, ella le dice al mundo, él cambió. No, no cambió. Se adaptó. Evolucionó. Se cansó de darle explicaciones a alguien que, para empezar, nunca lo escuchaba. Se cansó de repetir los mismos argumentos, de andarse con pies de plomo, de resolver problemas que no eran suyos. Y cuando un hombre llega a ese agotamiento emocional, su amor no desaparece, simplemente muere en silencio. El funeral no es ruidoso, es un mensaje que nunca se responde.
Una llamada que no se contesta. Una despedida que llega en forma de silencio. Hay una extraña psicología en juego. Algunas mujeres son adictas a la idea de domar a una bestia tranquila. Provocarán al hombre más amable solo para ver si pueden hacerlo rugir. Es retorcido, y nunca lo admitirán, pero algunas encuentran emocionante el caos emocional. Dirán que quieren paz, pero te pinchan como un niño que pincha a un león con un palo. Y cuando ese león gruñe, lloran. ¿Por qué eres tan mala? Querías al animal, ¿recuerdas? ¿Lo triste? Muchos hombres lo internalizan. Empiezan a pensar que algo anda mal con ellos. Que quizá no son lo suficientemente masculinos. No son lo suficientemente atractivos. Que si se vuelven más estoicos, más cariñosos, más pacientes, ella dejará de hacerlo. Pero cuanto más da él, más recibe ella. Hasta que no queda nada que dar, solo una sombra del hombre que solía ser, dando vueltas por la habitación preguntándose por qué amarla, se siente como un trabajo de tiempo completo, sin sueldo ni agradecimiento. El verdadero daño llega cuando la siguiente mujer lo conoce. Él es distante, receloso. No porque ella haya hecho nada, sino porque aún se está recuperando de haber sido emocionalmente agotado por alguien que convirtió su bondad en una debilidad. Esa paciencia, antes un don, ahora es una respuesta traumática. No quiere volver a estallar. Así que evita la intimidad, evita la confrontación, la evita. Y ella se pregunta por qué. Pero no es culpa suya. Es el eco del egoísmo de una mujer del pasado. Y sí, hay hombres que se amargan, que rechazan a las mujeres, que se vuelven fríos y calculadores. Y nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué desapareció, por qué está emocionalmente indisponible. Es porque en algún momento lo entregó todo a alguien que lo dio por sentado. Y cuando finalmente se enojó mucho, ya no se reconocía a sí mismo. Esa ira no es solo rabia, es desamor con armadura. Esto es lo que las mujeres extrañan. La paciencia de un hombre no es infinita. No es un pozo sin fondo de comprensión. Es una vela, y una vez que se consume, no se vuelve a encender. No puedes tratarlo como basura durante meses y luego llorar cuando deja de responder. No puedes burlarte de él, ponerlo a prueba, traicionarlo emocionalmente y esperar la misma lealtad. ¿Ese hombre que creías que nunca te dejaría? Se fue hace 3 meses. Te acabas de dar cuenta hoy. ¿Lo peor? La sociedad a menudo se pone de su lado. Cuando un hombre pierde la paciencia, es el centro de atención. Pero nadie retrocede a las escenas donde ella lo humilló en público, donde se rió de sus sueños, donde coqueteó con otros hombres para ponerlo celoso. Nadie habla de la lenta erosión. Solo ven el colapso. Y una vez más, él es el villano. Aunque fue él quien sostuvo la relación mientras ella la incendiaba. Hombres, escuchen. Si son pacientes, tengan cuidado de dónde gastan esa virtud. La paciencia con la mujer equivocada no es amor, es autodestrucción lenta. No esperen a que los respete. No esperen a que madure. No esperen al día en que despierte y de repente vea lo que valen. Ese día no llega para algunas mujeres hasta después de que se hayan alejado. Y a veces, ni siquiera entonces. Algunos de ustedes están a un argumento de convertirse en el hombre que juraron que nunca serían. Frío, amargado, desconectado. No porque sean así por naturaleza, sino porque alguien usó su calidez como arma. Y te cansaste de que tu propia bondad te apuñalara. La transformación de paciente a enojado no te hace débil, te hace humano. Pero no dejes que te defina. Sana, no te endurezcas. Hay fuerza en alejarte con la paz intacta. Hay poder en darte cuenta de que ser un buen hombre no significa ser un felpudo. Puedes ser paciente, pero más vale que también tengas un límite. Y cuando ella lo cruce, no grites. No des explicaciones. Simplemente vete. Deja que se dé cuenta demasiado tarde de que el hombre tranquilo al que rechazó fue la mejor tormenta que nunca pudo capear. Una mujer nunca ve el peligro en un hombre paciente porque su silencio se siente seguro. Pero lo que olvida es que el silencio no es paz. Es presión. Presión que se acumula con cada comentario sarcástico, cada desdén hacia sus sentimientos,
cada vez que ella se ríe de sus límites como si fueran bromas. Él lo reprime todo porque la ama y porque la sociedad le enseñó que un hombre de verdad no se queja. Pero seamos claros, cada frustración no expresada es una mecha. Y cuando ese hombre finalmente la enciende, lo que sale no es fuego, sino una explosión de todo lo que nunca dijo. Ella lo llama dramático cuando finalmente habla. ¿No es ese el giro definitivo? El hombre que esperó, que soportó, que la perdonó por cosas que nunca les contó a sus hijos, de repente se convierte en el villano en cuanto alza la voz. No importa que ella lo haya incitado, provocado y empujado durante meses. Ahora es inestable. Esa es la etiqueta. Nadie pregunta qué hizo ella para empujarlo hasta ese punto. Porque el mundo da permiso a las mujeres para presionar, pero castiga a los hombres cuando ceden. Siempre es lento. Esa es la parte trágica. No sucede en una sola pelea ni en una sola traición. Sucede con el tiempo, el goteo lento de la falta de respeto. Es la muerte por 1000 pequeños. ¿Cuál es tu problema? Deja de ser sensible y eres demasiado emocional. Él lo internaliza todo, pensando que quizás él sea el problema. Quizás si se esfuerza más, escucha mejor, se vuelve más comprensivo, ella dejará de hacerlo. Pero no lo hace. ¿Por qué lo haría? Cree que está ganando. ¿Alguna vez has visto a un hombre sonreír a pesar del dolor evidente? ¿Reír mientras se muere por dentro? Eso no es fuerza, es modo de supervivencia. Un hombre paciente no muestra dolor fácilmente, pero eso no significa que no lo sienta, simplemente no quiere ser juzgado por ello, porque sabe que en cuanto se sale del personaje, la historia da un giro, y ella actuará como si no tuviera ni idea, como si él no hubiera pasado meses rogándole en silencio con sus acciones que dejara de hacerle daño. Las mujeres dicen que quieren honestidad, pero cuando un hombre es honesto y dice, «Me estás lastimando», lo ignoran o lo acusan de ser demasiado sensible. Así que deja de hablar, deja de intentarlo, deja de tener esperanzas, y ahí es cuando comienza el verdadero daño, porque ahora no está con ella, solo está a su alrededor, existiendo, aturdido, desconectado, esperando el día en que encuentre el valor para irse o pierda la fuerza para quedarse. Un hombre paciente aguantará mucho, pero cuando se enoja, es una rabia diferente. No es ruidosa ni desordenada, es quirúrgica, fría, precisa. El tipo de ira que no grita, sino que dice, «Ya terminé», y lo dice en serio. Y eso es lo que la impacta, porque esperaba fuegos artificiales, no silencio. Pero eso es lo que pasa con la verdadera ira. No quiere discutir, quiere paz. Incluso si esa paz significa alejarse para siempre. Ella se hará la tonta. ¿Por qué no dijiste nada antes? Chica, sí que lo hizo. Simplemente no estabas escuchando. Te lo demostró en sus ojos, en la forma en que sus abrazos se acortaban, en la forma en que sus respuestas se volvían más secas. Pero estabas demasiado concentrada en tu ego como para verlo. Pensaste que porque se quedó, estaba bien. No, se quedó porque esperaba que cambiaras. Y cuando no lo hiciste, él lo hizo, convirtiéndose en alguien que ya no te quiere. Esta es la verdad que la mayoría no admite. Algunas mujeres confunden el amor de un hombre con su tolerancia. Pero el amor tiene límites. Y cuando los cruces suficientes veces, no te sorprendas si ese dulce hombre se convierte en un fantasma. Puede que aún respire, pero se ha ido. Y cuando le escribas párrafos intentando que vuelva, solo recibirás esa temida respuesta de una sola palabra. Genial. Ahí es cuando te darás cuenta de que no va a volver. La peor transformación no es física, sino emocional. Antes le importaba, mucho. Y ahora, apenas se inmuta. Lloras, él te mira fijamente. Gritas, él bosteza. Suplicas, y él se encoge de hombros. Eso no es frialdad, es desapego. Esa es la etapa final de un hombre que te lo dio todo y recibió migajas a cambio. Y para cuando te des cuenta de que fue lo mejor que tuviste, estará entregando la versión de sí mismo que nunca respetaste, a alguien que realmente se la merece. Las mujeres les gritarán a sus amigas, «No lo entiendo, simplemente cambió». No, cariño. Por fin dejó de fingir que estaba bien. Eso no era un cambio.
Era la verdad. La verdad que te negaste a ver porque te convenía más creer que siempre estaría contigo, sin importar cómo lo trataras. La paciencia era su lenguaje de amor, y tú la convertiste en una debilidad. Todo hombre tiene un límite. No importa lo tranquilo, sereno o amable que sea. El corazón solo aguanta hasta cierto punto antes de que se forme una armadura. Y una vez forjada, no esperes encontrar al hombre tierno que una vez conociste. Destruiste esa versión de él, pedazo a pedazo. Ahora te queda la realidad de lo que construiste. Un hombre que ya no te mira como si fueras el mundo, porque le demostraste que ni siquiera valías la pena luchar por ti. A los hombres no les gusta el drama. Por eso se quedan callados. Por eso se alejan en lugar de discutir. Por eso lo intentan una y otra vez antes de rendirse. Pero una vez que un hombre se rinde, entiéndelo. Se acabó. No solo la relación, el acceso. No puedes volver meses después y decir, extraño cómo me hacías sentir. Él no es tu cajero automático emocional. Dejaste esa cuenta al descubierto y ahora el banco está cerrado. Seamos realistas. Algunas mujeres solo son dulces cuando las cosas salen como quieren, pero cuando él pone límites, de repente, él es el enemigo. Ella se lo echa a él. Has cambiado, ya no eres tan dulce como antes. Claro que no. Él aprendió. Aprendió que dar demasiado no te lleva a nada. Aprendió que el amor sin respeto es solo servidumbre. Aprendió que la paciencia sin reciprocidad es una muerte lenta. Si alguna vez te dice, no pensé que te irías, tómatelo como el cumplido más brutal que recibirás. Porque lo que realmente está diciendo es, estaba tan segura de tu lealtad que nunca pensé que mi falta de respeto me costaría nada. Y eso es culpa tuya, por hacerle creer que podías seguir cruzando los límites sin consecuencias. Pero también es culpa suya, por olvidar que hasta el hombre más paciente tiene un punto de quiebre. Y el próximo hombre que conozca no será tan paciente, no tolerará ni la mitad de las tonterías que tú. Te extrañará, no porque te hayas ido, sino porque nadie más la amará como tú, soportando tanto como tú. Y ese arrepentimiento arderá más profundamente que cualquier ira que ella te haya provocado. Los hombres que una vez fueron pacientes, una vez tiernos, una vez llenos de esperanza, no se enojan porque lo disfruten. Se enojan porque se dan cuenta de que nunca fueron amados de verdad, solo tolerados mientras mantuvieran la boca cerrada y la espalda blanda. ¿Y cuándo se dan cuenta de eso? No es solo el fin de la relación, es la muerte de su inocencia. La paciencia es una virtud, pero solo cuando es mutua. En el momento en que se vuelve unilateral, se convierte en sufrimiento silencioso, y el sufrimiento silencioso se convierte en entumecimiento emocional. ¿Y ese entumecimiento? Ese es el lugar más aterrador al que un hombre puede llegar, porque desde allí, incluso si lloras, suplicas, gritas, no puedes alcanzarlo. Ya no. Algunos hombres no gritan, simplemente se cansan. Y eso es peor, porque los gritos, la frustración, la respuesta brusca, siguen siendo una señal de que le importas. Significa que aún tiene fuerzas para luchar. Pero una vez que se calla, una vez que los suspiros se hacen más largos que las frases, una vez que el encogimiento de hombros reemplaza las explicaciones, oficialmente has matado a la versión de él que más te amaba. Y lo más aterrador, no te dirá que se ha ido. Solo un día te darás cuenta de que ya no le importas. No notas lo que le haces mientras él sigue ahí, sonriendo. Pero su corazón lleva la cuenta. No por venganza, sino por autoprotección. Cada momento que perdonó cuando lo culpaste. Cada vez que invalidaste sus sentimientos. Cada noche que se tragó su orgullo para que funcionara. Todo eso se asienta silenciosamente dentro de él como un reloj que hace tic-tac. Y cuando ese cronómetro llega a cero, no recibes una advertencia, recibes una despedida. La verdad es que las mujeres no temen perder a un hombre, temen perder el control sobre él. El hombre paciente es predecible, es confiable, no se irá fácilmente. Pero eso se convierte en su maldición, porque en lugar de apreciarlo, lo dan por sentado. Y en lugar de amarlo por su lealtad, lo usan como cinta adhesiva emocional.
Siempre se espera que mantenga las cosas en orden mientras ella lo destroza todo. La paciencia se confunde con debilidad cuando en realidad es una fortaleza oculta. Se necesita una disciplina increíble para morderse la lengua, mantener la calma, ser comprensivo cuando las emociones gritan. Pero esa disciplina tiene un precio. Con el tiempo, un hombre empieza a preguntarse si vale la pena ser paciente para sentirse constantemente como el saco de boxeo emocional en una relación. Empieza a darse cuenta de que el amor no debería requerir tanta tolerancia. Para cuando él se enfada, ella está confundida. Pero antes eras tan comprensivo. Sí, lo era, hasta que abusaste de ello. Él era comprensivo cuando pasabas por algo, pero se convirtió en un patrón, un rasgo de personalidad. Una calle de un solo sentido donde él siempre tenía que ser el fuerte, el tranquilo, el que solucionaba los problemas. Mientras tanto, usaste tu mal humor como excusa para ser irrespetuosa, y luego lo llamaste demasiado sensible, cuando finalmente estalló. ¿Alguna vez has visto a un hombre alejarse sin mirar atrás? Eso no es crueldad, es agotamiento. Eso es lo que pasa cuando ha llorado en privado demasiadas veces, cuando ha dudado de sí mismo durante años porque seguiste haciéndole sentir que nunca era suficiente. Esa marcha no es frialdad, es el último regalo que se da a sí mismo, el regalo de la paz. Ella empezará a ver las señales solo cuando sea demasiado tarde. Él deja de interesarse, deja de importarle a dónde va o con quién está. Se vuelve educado en lugar de apasionado. Ya no hay acaloramiento en las discusiones, solo frialdad y desapego. Ella lo sentirá antes de oírlo, y cuando ella pregunte, ¿qué pasa?, él mentirá con la respuesta más triste que un hombre puede dar. Nada. ¿La ironía? Lo extrañará más cuando finalmente se convierta en el hombre que ella lo obligó a ser. Sin emociones. Tranquilo. Sin ataduras. Ese hombre paciente que una vez estuvo pendiente de cada palabra, que una vez se iluminó con sus mensajes, que una vez se desvivió por hacerla sonreír, se ha ido. Reemplazado por una versión de él que ella no reconoce. No porque cambió de la noche a la mañana, sino porque su comportamiento lo fue desprendiendo lentamente de su ternura. No hay aplausos cuando un hombre se aleja de la mujer que lo agotó. No hay ovación de pie cuando finalmente elige la paz sobre el dolor. Pero es lo más valiente que hará en su vida. Porque el mundo le dijo que siguiera intentándolo, que siguiera amando, que siguiera recomponiéndose. Y en cambio, se eligió a sí mismo, en silencio, totalmente, y nunca miró atrás. Seamos honestos, a veces, el hombre que se va no es el que se rinde, es el que sobrevive, es el que se quedó mucho después de que sus necesidades no se satisficieran, el que toleró aquello de lo que otros habrían huido, el que creyó en alguien que dejó de creer en él. Y cuando finalmente se va, no es amargura. Es sabiduría. La sabiduría para comprender que el amor sin respeto es autolesión. No se desenamoró. Se desesperó. Esperanza de que ella algún día comprendiera lo profundamente que le dolían sus palabras. Esperanza de que alguna vez reconociera el daño. Esperanza de que viera que él también era humano. No un robot emocional enviado para absorber su caos y seguir sonriendo. Una vez que esa esperanza murió, la relación murió. Simplemente ella aún no había recibido la notificación. ¿Y lo peor? Pensará que se fue por un mal día, una discusión, un incidente. Nunca admitirá que fueron las 100 veces que puso los ojos en blanco cuando él estaba vulnerable. Las 1000 veces que usó el sarcasmo para evadir la responsabilidad. Los innumerables momentos en que ella lo hizo sentir como si no importara. Eso fue lo que lo destrozó. No la tormenta, sino la lluvia constante. No se pierde a un hombre así de un golpe. Se pierde por erosión, lentamente, imperceptible al principio. Pero un día, simplemente, no queda nada. Y ella se sentará con sus amigas hablando de cómo los hombres siempre se van. No, amor. Lo alejaste. Él finalmente lo aceptó. Solía dar explicaciones. Ahora no se molesta. Solía intentar arreglar las cosas. Ahora deja que se rompan. Solía traerle flores.
Ahora solo trae silencio. Y ella se pregunta dónde se fue el romance. Pero el romance muere en la tierra de la falta de respeto. No puede florecer donde no existe aprecio. A veces el hombre más tranquilo es el que más sufre, porque ha procesado el caos. Ha lamentado la relación mientras aún estaba dentro de ella. Y cuando sale por esa puerta, no está llorando. Lloró hace meses. Ahora está entumecido. Y ese sentimiento es mucho más aterrador que la ira, porque se puede recuperar de la ira. El entumecimiento es un vacío. Ella podría intentar recuperarlo más tarde. Esa es la parte que nunca ve venir. Cuando él le rogaba por su esfuerzo, ella estaba demasiado ocupada haciéndosela difícil. Ahora que él se ha ido emocionalmente, finalmente entrará en pánico. Pero aquí está el truco. Él no estará amargado. No será cruel. Simplemente se irá. Con una sonrisa que dice, «Por fin lo entiendo». Respeta la paciencia de un hombre. Porque si no lo haces, nunca entenderás su ira hasta que hayas conocido su ausencia. Y para entonces, no se tratará de amor. Se tratará de lo que le hiciste al único hombre que realmente lo intentó.